Bienvenidos a este canal llamado Sus Púrpura. Hoy te platicaré sobre el libro El monje que vendió su Ferrari. Es un libro, es una fábula espiritual, el cual fue escrito por Robin Sharma. Es un escritor canadiense y me gustaría primero presentar el libro. Es así. Y este libro es muy interesante. Habla o se trata de la historia de un abogado que se llamaba Julian Madle. Este abogado tenía mucho prestigio, era un abogado respetado dentro de la ciudad y este abogado tenía muchos casos difíciles en em, en su situación laboral y siempre ganaba. Empezó a tener más popularidad y empezó a defender casos mucho más difíciles de personajes que tenían mucho dinero, personas millonarias. Y él empezó a crecer en el ámbito económico y empezó a tener ciertas, eh, adquirir ciertas cosas riquezas materiales. Por ejemplo, empezó comprando una casa en una isla. Siempre acostumbraba a visitar los mejores restaurantes. Siempre también tenía una vida de fiestas. Esa era su rutina. También adquirió un Ferrari rojo. Y ya se cansó de lo cotidiano. Porque ya era tiempos que vivía de esa manera, de esa forma. Él empezó a cuestionarse y pensar, ¿cuál es el propósito de la vida? Eh, ¿Cuál es el sentido de vivir? Al cuestionarse estas dos preguntas, él empezó como a aburrirse, a cansarse, incluso le empezó a ir bastante mal en el ámbito profesional. Empezó a perder casos, empezó a olvidarse de las cosas, de los artículos que él debía mencionar en las defensas y empezó a tener una decadencia en su profesión. Y, a medida que pasaba eso, él decidió ya salir de la ciudad, ir a otro lado. Y empezó su aventura hasta el Himalaya. En el Himalaya, él había escuchado de unos monjes sabios. Llegó al Himalaya y empezó a preguntar a las personas dónde vivían estos sabios. Y le dieron una cierta dirección. Él fue hasta ese lugar, llegó, encontró a los sabios dentro de algunos días y empezó a cuestionarlos. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cómo viven ellos que son tan felices? Y estos monjes empezaron a vivir con él, ya que vivía con ellos, empezó a enseñarles los hábitos, la forma de pensar, el propósito de vida. Y muchas de las enseñanzas que les dejaré a continuación son cosas bien importantes de las que ellos le enseñaron o le transmitieron a Julián Madley.